Quería repasar unos versículos bíblicos, algo muy importante en la palabra de Dios, que creo deberíamos de manejar bastante bien. Gracias por estar ahí. Para nosotros es día domingo, este día todo el mundo ya fue a la iglesia, todo el mundo ya visitó sus iglesias. Por lo menos tuvimos que haber hecho 3 o 5 cosas. Creo que por lo menos tuvimos que haber adorado a Dios, alabado a Dios. Y yo sé que muchos de ustedes le han sacado provecho a este día domingo. Bueno, si vas a la iglesia, si te reúnes, si adoras a Dios, si alabas a Dios donde quiera que estés, donde quiera que vayas, pues sí verdaderamente le sacas provecho al día domingo. Bienvenidos. Dios es bueno y yo creo que tiene cuidado de nosotros y tiene misericordia de nosotros. Así es de que espero que te hayas acercado a la presencia del Señor, cualquiera que sea el lugar donde hayas ido, cualquiera que sea el espacio que hayas visitado. Espero que te hayas sumado a un grupo de personas para bendecir el nombre del Señor, para alabar el nombre del Señor y, por qué no, también para leer palabra de Dios. La palabra de Dios es amplia en todos sus aspectos, profunda en todos sus aspectos y es tan complicada de entender, pero tan fácil de entender a la misma vez. A la misma vez los niños reciben clase bíblica, clase dominical, escuela infantil y también los adultos reciben su espacio a nivel de las congregaciones. Así es de que es una bendición que te hayas o que te estés sumando. Todavía es casi la tarde del día domingo, finalizando el día. Para muchos pudieron haber aprovechado el tiempo de una o de otra manera, pero qué bueno que te sumes. Hoy quería revisar uno, dos, tres versículos bíblicos y para no dejar pasar la oportunidad, bendecirte de una forma especial y soltar una palabra de bendición y una palabra especial para ti. Es una bendición podernos juntar y unir espiritualmente. Así es de que vamos a compartir este enlace con nuestro Facebook personal, y si le puedes dar compartir, puedes sumarte y puedes darle like para que nos promocionemos un poquitito y compartamos un poquito de el espacio y unos versículos de la palabra del Señor. Les bendigo a todos. Lo importante es saciarnos de la palabra de Dios. Saciarnos de la palabra de Dios. Y hay cosas que están en la Biblia que Dios las muestra, que Dios las muestra de antemano. Así es de que quería meditar un momento en lo que es un plan de retirada. Un plan de retirada, porque muchas veces los ejércitos asumen que probablemente o por una u otra razón se tienen que separar o alejar de la zona de ataque. Y quería verlo desde este ángulo porque la iglesia es tan importante y la iglesia es un bastión importante y Dios tiene cuidado de su pueblo, de la iglesia. Así es de que tarde o temprano el Señor va a querer hacer una retirada de su pueblo. Es una retirada no voluntaria, por supuesto, casi es obligatoria en el sentido de que no se nos va a preguntar por qué o con quién me quiero ir, cuándo me quiero ir. No, la Biblia enseña de que en algún momento el pueblo de Dios, la iglesia o los creyentes en Cristo Jesús serán retirados de esta tierra. Y quería meditar en eso esta tarde, brevemente. Algunos pasajes en la Biblia, en uno u otro libro, nos enseñan acerca de que la iglesia será retirada forzosamente de esta tierra. Y ese espacio quería aprovecharlo en día domingo eh, para poder meditar en él un momentito y poder tener casi un plan de retirada. Por eso quería llamarle a este espacio un plan de retirada. Un plan de retirada. La Biblia tiene un libro al final que se llama Apocalipsis. El Apocalipsis revela muchas de las verdades y de los acontecimientos que van a suceder a corto, mediano y largo plazo. A corto, mediano y largo plazo. Por eso la Biblia enseña, la palabra Apocalipsis, ya traducida al propio español, puede significar revelación. De hecho, es uno de los nombres que se le da, el libro de la revelación. También significa, por ejemplo, correr el velo.
abrir el telón, como decimos nosotros. Cuando abrimos el telón, estamos a la expectativa. ¿Qué va a pasar o qué hay detrás del telón? Pues el libro de Apocalipsis es así, enseña lo que hay detrás del telón, lo muestra. Con previo aviso, el Señor da a conocer muchas de las cosas y se las muestra a un hombre sencillo, un hombre muy especial. Ustedes conocen que Juan, un hombre llamado Juan, está por ahí en una isla y en esta isla llamada Patmos recibe un montón o un cúmulo bastante revelación de lo que va a suceder a futuro. Así de que yo quería detenerme en una presentación, en una diapositiva que dice Apocalipsis 1 del 1 al 3. Apocalipsis 1 del 1 al 3 nos enseña, dice, esta es la revelación de Jesucristo. Y el Señor se revela en todo el libro del Apocalipsis, se le muestra a Juan. Entonces, en este pasaje yo quería detenerme en capítulo 1, el comienzo, porque dice la revelación de Jesucristo. Y así dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Las cosas que deben de, es algo impositivo, algo que tiene que pasar. Así dice el libro de Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo. Primero es que es la revelación de Jesucristo y que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Deben de. Esto es casi imperativo. Esto es que va a pasar porque va a pasar. Así de que no habrá como una especie de negociación. Si quieres que pase o no quieres que pase, sucederá porque así está escrito y porque así Dios lo quiere y porque esta es la voluntad de Dios. Y la deja saber a su pueblo, a la iglesia. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y quería rescatar esa expresión, las cosas que deben suceder pronto. Y pronto sucederá. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio, número 1, de la palabra de Dios. Número 2, el testimonio de Jesucristo. Y número 3, de las cosas que ha visto. 3 cosas importantes y las he resaltado porque las cosas que deben de suceder pronto. Yo puse una imagen, una diapositiva, imperativamente señalando las cosas que han de suceder pronto. Y lo que ha de suceder pronto, quise sacar lo más pronto posible. Lo más pronto posible, y en el calendario profético o en el reloj de Dios tenemos que entender que algo está a punto de suceder. Y la iglesia tiene que tener la mirada puesta en lo que está a punto de suceder. A punto de suceder en los próximos días, semanas o en los próximos meses, está a punto de suceder en el calendario profético algo que es muy especial, algo que es muy, muy divino. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, dichosos los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Así de que hay bendición, hay una bienaventuranza, hay una bendición para aquellos que leen y los que oyen las palabras proféticas y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Entonces, si el tiempo está cerca, hay que guardar el testimonio de la palabra de Dios. Hay que guardar el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que Juan describe o las cosas que él ha visto. 3 que son muy importantes. Ahora, yendo un poco más adelante, la Biblia hace énfasis en el versículo 3 y dice, muy dichosos aquellos, bienaventurados aquellos que leen y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas porque el tiempo está cerca. Ahora, haciendo énfasis en la palabra el tiempo está cerca, el tiempo está cerca es un señalamiento. O pongo énfasis y digo, bueno, si la Biblia dice el tiempo está cerca,
es porque hay que saber discernir los tiempos que estamos viviendo. Entonces, algunos pueden tener la mirada puesta en algunas cosas, otros pueden tener la mirada puesta en otras cosas. Pero cuando la Biblia dice el tiempo está cerca, es porque nos está previniendo. Por ahí hay un dicho que dice soldado avisado no muere en combate. Algo así es el dicho, soldado avisado no muere en combate. Y creo que la Biblia nos pone en sobreaviso. ¿Cuál es el propósito de que el Señor nos revele en el libro de Apocalipsis o en Tesalonicenses o en el libro de Corintios? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos revele las cosas que están a punto de suceder? Bueno, para ponernos en sobreaviso, para ponernos alertas. Y vuelvo a decir, soldado avisado no muere en combate. Así de que la iglesia es amplia, la iglesia es grande, constituida por millones y millones de personas. La iglesia es una parte importante en esta tierra y es lo más importante. El tesoro de Dios aquí en la tierra se llama iglesia. Así de que yo voy quizás a entender que la Biblia nos enseña que el tesoro de Dios en la tierra se llama iglesia. Por eso Jesús lo dio todo, por eso Jesús murió en la cruz y por eso Jesús dio su vida, para que la iglesia agarre y tome la fuerza, tome la importancia que tiene que tener. Así de que más que un lugar, más que un espacio, la iglesia es una asamblea, es una congregación de personas. Por ellos creo que la Biblia hace un énfasis y dice, bueno, muy dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y que leen las palabras de esta profecía. Aparte de eso, hace énfasis y dice, ¿por qué? ¿Por qué son dichosos? Bueno, porque el tiempo está cerca. Así de que como personas que estamos alineados o enfocados en las cosas de Dios, nos interesa el saber que los tiempos están cerca. Todo apunta a que probablemente se están reuniendo todos los aspectos necesarios para que la iglesia cumpla con una de las cosas que están a punto de suceder. Se están reuniendo todo y para que Dios nos saque de esta tierra tenemos un plan de retirada. Quería llamar yo una preparación espiritual. Así de que en esta preparación espiritual probablemente tú y yo tenemos que tomar acción, tenemos que tomar parte, poner de nuestra parte y que Dios haga la contraparte. Yo creo que tú y yo tenemos que estar preparados. Ese es el propósito de algunos pasajes en la Biblia. Por ejemplo, el pasaje famoso de las 10 vírgenes, donde hay 5 vírgenes imprudentes, insensatas, y hay 5 vírgenes prudentes, sensatas, sabias. Las sabias, las sensatas, se preparan para un momento específico, para la llegada del novio. Mientras que las insensatas no le dan importancia, mientras que las insensatas no toman acción, probablemente lo dejan todo a la deriva. Así de que lo que puedo ver es la necesidad o la importancia que cada uno le dé al evento más cercano o al evento que está más próximo a suceder. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca y estas cosas han de suceder pronto, pronto. Así de que más allá, les bendigo por estar conectados. Te bendigo, doble bendición para ustedes que nos ven y que toman un espacio para compartir. Esto es un punto extra a favor tuyo. Esto es un plus, porque es un extra a favor tuyo, porque yo sé que ya alabaste a Dios este día, porque yo sé que ya fuiste a la iglesia este día, ya compartiste este día, tuviste tu tiempo de alabanza, tu tiempo de adoración, y aprovechando un poquito más la tarde, pues doble bendición para ti. Gracias por tener tu mirada puesta en el Señor y gracias por fijarte y poner atención a las cosas espirituales porque son bien importantes. Tanto así que el Señor pone su mirada en ti. Cuanto más te interesen las cosas de Dios, más Dios estará interesado en tus cosas. Cuanto más tengas cuidado de las cosas espirituales, de las cosas de Dios,
más Dios tendrá cuidado de tus cosas. Es que si muestras interés por las cosas de Dios, Dios mostrará interés también por tus cosas. Y si muestras interés, yo te bendigo. Te bendigo porque es un espacio espiritual. Estos son momentos espirituales, momentos que edifican, momentos que dan dirección, momentos que traen consuelo. Y la Biblia deja escritas muchas palabras importantes para que nos animemos los unos a los otros. Y con esto quiero traer ánimo a tu vida. Cualquiera que sea la situación que estés pasando o que estés viviendo, ánimo. Dios tiene cuidado de ti. Ánimo. Dios tiene un plan de bendición para tu vida. Más allá de las cosas materiales, hay un plan de bendición espiritual para tu vida. Te lo puedo confirmar y te lo puedo citar en la Biblia. Más allá de las cosas materiales, hay un plan de bendición espiritual para tu vida. Y yo creo que Dios revela las cosas venideras porque quiere que nos preparemos. Y esta preparación es la preparación que probablemente tenemos que descubrir en la parábola de las 10 vírgenes. Unas se preparan, otras no. Unas tienen cuidado de que el novio viene, las otras no. Unas toman, por ejemplo, esto es un ejemplo espiritual, un ejemplo de unción espiritual es que unas toman aceite para sus lámparas y otras no. El tener aceite en sus lámparas es una señal de bendición. Así es de que yo creo que el grupo de gente que ama a Dios, que se llama iglesia, tiene que estar preparado. Porque Dios revela las cosas venideras en el libro de Apocalipsis para que nos preparemos y para confirmar que su palabra es fiel, que lo que prometió en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se va a cumplir justo en los próximos días, tal vez en las próximas semanas, o por qué no en los próximos meses, pero que se cumple, se cumple. Así de que tienes que tener tú un plan de retirada. Quería ponerle título a este pequeño mensaje y decir, bueno, hay que tener un plan de retirada en caso de que algo suceda. Así de que para que se confirme también la palabra de Dios y para que se confirme el plan de salvación, todo el trabajo que Jesucristo vino a hacer en su primera venida, todo ese trabajo se tiene que completar. Y es de que el Señor se fue y el Señor dijo, bueno, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y yo, he aquí, dice el Señor, regreso pronto. Yo tengo un pasaje bíblico que me gusta bastante porque es una promesa y estamos llenos de promesas bíblicas y en estas promesas bíblicas, una de las promesas que el Señor hace es de que nos vamos a volver a reunir con Él. Y si nos volvemos a reunir con el Señor, creo que el Señor tiene propósitos bien, bien especiales. Y entonces yo creo que se tiene que confirmar el trabajo, el propósito más grande del proyecto de la cruz, que es la iglesia y más allá levantar a una iglesia de bendición. Gracias a aquellos que se unen. Les bendigo por estarse uniendo a este espacio. Es tarde de día domingo y es una tarde especial, es una tarde de mucha bendición. Creo que en tarde de día domingo lo mejor que nos puede pasar es poder entender que el Señor tiene un plan especial para nosotros. Un plan, y este plan incluye también un plan de retirada, un plan de ida, pues, no tal vez de escapar, no tal vez de salir huyendo, sino más bien un plan de retirada que ya Dios tiene programado para su iglesia. La Biblia dice en diferentes pasajes que el Señor tiene para nosotros un plan específico y yo creo que la gente de Dios, la gente de Dios está como a la expectativa de lo que puede pasar en los próximos días, en las próximas semanas. Y entonces la Biblia dice, velad. Una de las eh, más seguras interpretaciones de la parábola de las 10 vírgenes es que hay que estar atentos, hay que estar velando. Velar significa estar atento a lo que pueda suceder, pendiente de lo que pueda suceder, para que podamos, dice la Biblia, escapar de la ira venidera. Es decir, hay que trabajar para el Señor, hacer algo por el Señor, hacer algo para el Señor. Y te bendigo, si le estás sirviendo a Dios,
te bendigo. Sea lo que sea que hagas para servirle a Dios, recibe bendición porque sabes, hay promesas de bendición de Dios para nuestra vida. Sea lo que sea que hagas, vayas donde vayas o estés donde estés, cualquiera que sea tu posición y tu función en el cuerpo de Cristo, recibirás recompensa por esa bendición. Y lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Es tarde de día domingo, te bendigo y es momento especial. Y yo quiero compartir un poco más porque la Biblia nos invita a que tengamos una preparación espiritual. Velad significa preparémonos espiritualmente para lo que pueda suceder en los próximos tiempos, en los próximos días. Y me alegra y me bendice saber que algo de bendición puede suceder para la iglesia. Tenía una foto que enseña a un hombre caminando porque vamos de paso por esta tierra y esto se le llama peregrinar, pasar por un lugar sin quedarse en ese lugar. Allí en esa foto yo entiendo que somos peregrinos y extranjeros, es decir, vamos de paso por este mundo. El promedio de vida de la población más robusta probablemente, dice la Biblia, sean 70 años, más o menos, los más robustos. Pero algunos pasan más años y es una bendición. Benditos los que sobreviven o pasan más años, los que pueden vivir más tiempo. Hoy con las mejoras de la tecnología y de la ciencia, puede ser que la vida puede irse prolongando por la calidad de vida que algunos tengan. Pero vamos de paso por este mundo, no nos podemos aferrar solamente a lo material. Tenemos que velar. Velar significa estar preparados espiritualmente y tu preparación espiritual debería de ser parte del plan de salida, parte del plan de retirada de esta tierra. Así de que yo te voy a invitar a que hagas un plan de retirada en base a la visión espiritual que tú tengas. Tu amor por Dios, tu acercamiento a Dios, tu servicio a Dios. Oh, pues, tu servicio a Dios es importante y no quedará desapercibido. Les bendigo. Saludos. Tú que estás conectándote y tú que te unes. Yo tenía días de no estar en vivo, yo tenía días de no estar transmitiendo en vivo, pero es que los tiempos señalan, los tiempos apuntan a que las cosas pueden irse empeorando en algunas áreas, pueden ir empeorando en algunas situaciones y la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar conectada, viendo las cosas que tiene que estar viendo. Yo te bendigo. Hay una foto que yo había preparado acerca de los eventos delicados que van a ir sucediendo. Y estos momentos o eventos delicados que van a ir sucediendo tienen un orden establecido en el calendario profético. Así es de que en el calendario de Dios, en el calendario profético, muchas buenas cosas van a suceder para la iglesia, a pesar de lo que esté sucediendo alrededor, a pesar de lo que esté sucediendo en todo el mundo, a pesar de lo que esté sucediendo en las áreas sociales, económicas, políticas, a pesar de lo que esté pasando a nivel social, económico, político, algo bueno va a suceder para la iglesia y es la bendición. Hay una palabra que describe el plan de retirada. Y es una palabra que está en un pasaje de la Biblia que lo vamos a mostrar, pero este pasaje interpreta una palabra que se llama que la iglesia será tomada, arrebatada. Y la traducción para esa palabra arrebatada o raptada, esa traducción es una palabra que originalmente se llama arpazo. Arpazo, sí. Arpazo significa rapto o arrebato. Y yo creo que la iglesia debe conectar con esa palabra justo hoy en estos días. Porque en el calendario profético esta palabra va a tomar cada vez más fuerza. El plan de retirada o el plan del arrebatamiento de la iglesia es un plan importante. Algunos teólogos tienen inquietudes, un grupo de teólogos, quizás la mayoría, puede pensar que la iglesia será retirada antes que venga la semana 70 de Daniel, antes que venga el tiempo que le llaman la tribulación. A ese grupo de teólogos se le llama pretribulacionales, es decir, que puede que la iglesia se vaya antes de la gran tribulación. Otro grupo de teólogos creen que probablemente la iglesia se vaya en medio de la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación. Otros teólogos
o otros estudiosos de la Biblia dicen que puede ser que después de la tribulación, después de la gran tribulación, la iglesia parta al cielo. La mayoría de teólogos coinciden en que probablemente sea antes de la gran tribulación. Desde allí se pone un enfoque y desde diferentes ángulos se puede analizar, pero yo quería tomar de punto de partida, hice un diagrama, preparé un diagrama para entender que la palabra arrebatar también significa llevar o transportar o remover, pues. Así de que yo creo que el Señor va a remover de esta tierra a su pueblo, a su iglesia, la va a remover y se la va a llevar al cielo. Esto es en síntesis una de las promesas grandísimas, grandes que el Señor Jesús ha hecho. Va a tomar a su pueblo y se lo va a llevar. Importante, esto es muy importante, tan importante que es el porqué de muchas veces buscamos al Señor. Es la razón de por qué muchas veces nos acercamos al Señor. Y es la razón del por qué nos tenemos que preparar y velar para estar listos, para estar en todo momento listos por lo que pueda suceder. Digo de nuevo, es que soldado avisado no muere en combate. Así es de que la iglesia está en sobreaviso. Y al compartir esta palabra, estos mensajes, al compartir estos versículos, lo único que estamos haciendo es poner en sobreaviso a cada uno de los que somos parte del cuerpo de Cristo. Además de haber ido a la iglesia, además de haber adorado a Dios, alabado a Dios, además de haber escuchado palabra de Dios este día, yo sé que muchos y muchos, es decir, miles y millones de personas probablemente están a la expectativa de lo que pueda pasar. No solamente por las guerras o que están sucediendo, ni solamente por la economía que estamos viviendo, sino también porque la promesa del Señor es fiel y se va a cumplir. Así es de que hay eventos delicados que van a ir sucediendo en orden establecido. Yo puse por ahí una coronita hablando del Señor Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de la venida de Jesús, el establecimiento de la iglesia, a un periodo después de que Jesús vino hasta este día, se le llama el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia, un periodo que se abrió un espacio de tiempo en el que Jesús tuvo misericordia de los gentiles, del resto de la humanidad, y dijo, bueno, el que crea, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Así de que le abrió un espacio a la humanidad para que en el nombre de Jesús la iglesia o se constituya la iglesia, no solo seguidores de Cristo, sino discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo, a los discípulos de Cristo les gusta lo bueno. A los discípulos de Cristo les gustan las buenas enseñanzas. A los discípulos de Cristo les gusta la orientación y la guianza de Jesús. A los discípulos de Cristo les gusta beber, escuchar la voz de Jesús. Y esta palabra es una palabra que tiene el mismo mensaje de Cristo. Pablo, utilizado por el Señor Jesús, dejó escrito en un pasaje de la Biblia, y en ese pasaje de la Biblia habla acerca de un evento importante en el calendario de Dios. Y voy a poner una siguiente foto para que entendamos que estos eventos son delicados porque son de vida o muerte, y van a ir sucediendo en un orden establecido por Dios. Y en ese orden establecido por Dios, el arrebatamiento o el rapto es el momento que está pronto, que está próximo a suceder. El evento profético, el evento en el calendario profético, el evento más cercano se llama el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Allí se define todo. Todo se queda acá y la mayoría de los cristianos, digo la mayoría, van al cielo. El Señor pesa los corazones y Dios levantará a su iglesia y la sacará de esta tierra. Algo inusual, algo insólito, un evento tremendo, un evento que nadie se lo puede imaginar, un evento que es misterioso en sí. Es misterioso y que nunca sucedió, nunca ha sucedido, y que probablemente cuando suceda no tendrá tantas explicaciones. Será algo sobrenatural por sí, algo sobrenatural. Y entonces quería rescatar, en primer lugar, que es para creyentes, aquellos que depositaron su fe en Cristo. ¿Para quiénes es el rapto? Para los creyentes. Alégrate. ¿Para quiénes es el arrebatamiento? Para los creyentes. La Biblia hace una separación a veces en muchos pasajes
Incluso el pasaje de las 10 vírgenes es un pasaje de clasificación. Es un pasaje de clasificación incluso. Si lo tomamos desde este punto de vista, hay 10 vírgenes, 5 son sensatas y 5 insensatas. Yo diría que la iglesia también, no solo Israel en sí, sino que la iglesia también hay cristianos sensatos y hay cristianos insensatos. Hay cristianos que están ansiosos, que les gusta y que están queriendo saber y queriendo entender y queriendo conectar más con Dios para ver y para ser tomados en cuenta. Y hay otros que tal vez no les interese mucho. Yo bendigo a aquellos que ponen su mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas de la fe. Así de que hay creyentes que son muy buenos, que serán tomados. De hecho, la Biblia le llama a los creyentes, los subdivide, y algunas veces en algún pasaje la Biblia habla de un remanente. El remanente, famoso remanente que la Biblia habla, es un grupo de personas, un grupo de cristianos, un grupo de gente que está en la iglesia, que probablemente y sin duda serán los tomados, los arrebatados. Así de que en primer lugar, el arrebatamiento es para los creyentes, para la gente que tiene su fe puesta en Dios, y para aquellos que en el pasado o que en el presente han depositado su fe en Dios, le dijeron amén al Señor Jesús, le rindieron su corazón a Jesús, recibieron a Jesús como Señor y Salvador. A ellos ya Dios los seleccionó. Pero la iglesia tiene que estar despierta, tiene que estar interesada y tiene que estar mostrando, más que interés, mostrando una preparación. A ese punto se le llama velad. Velad porque las cosas se acercan, los tiempos están cercanos. Así de que yo invito y queremos siempre invitar a la congregación a estar preparados por cualquier cosa que pueda suceder. Guarda tu testimonio, prepárate porque Cristo viene, vive tu vida en santidad, aléjate del mal, aguanta y resiste cada tentación que llega a tu vida, aléjate del mal, aléjate del pecado, vive solo para Cristo, vive para el Señor Jesús, como dijo Pablo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo, pero la vivo en la fe, creyendo en las promesas del Hijo de Dios. Así de que cada uno muestra interés y cada uno muestra eh, el interés más grande que pueda. Así de que algunos quieran, otros no. Esto es bien personal y nosotros predicamos que si la salvación es personal, que si la búsqueda del Señor Jesús es personal, que si te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Estas son promesas de bendición en la Biblia. Así de que motivamos a la gente a tener un acercamiento espiritual, un acercamiento personal. Tan personal que aquí muchas veces la pareja no determina lo que va a suceder en tu vida. Cuando se trata de cosas espirituales, la familia no determina si tú recibes o no recibes bendición. Cuando se trata de cosas espirituales, en este caso, la familia no determina si tú eres salvo o no eres salvo. Incluso la familia no puede condenarte, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así de que la familia, los amigos, no, esto es personal, tu búsqueda es personal, tu entrega es personal, tan personal que del interés que tú muestres, de la entrega personal que tengas, de la búsqueda personal que tengas, de eso dependerá si en el día del rapto, si en el día del arrebatamiento te vas o no te vas con Cristo.